Hola, mi nombre es Rocío Hola, mi nombre es Aina. y juntas formamos El arte de la maternidad. Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos en directo a través de YouTube y TikTok. Hello, everybody. Con una súper invitada, no sé si la recordaréis. Su nombre es Aina. Aina ya nos ha acompañado en una ocasión para hablarnos de su experiencia de madre de gemelos, ¿no? Sí, Y familia monoparental. familia, Familia eso es, monoparental, tipos de exacto. familia. Era un cóctel. Pues hoy otro cóctel. Hoy Aina viene en calidad de terapeuta ocupacional y de maestra de educación especial. Ella tiene un centro aquí en nuestra localidad donde atiende a la diversidad que se le presenta, ¿no? Y ahora nos contará, pues, bueno, te dejo la palabra. Malo. A ver, pues la idea era hablar un poquito, si habéis visto capítulos atrás, vino una chica para hablarnos de lo que es cómo se vive o los primeros pasos, ¿no?, hacia el diagnóstico y el postdiagnóstico de autismo, TEA, ¿no? Que era el caso de esta chica. Entonces nos parecía muy interesante también tener la visión, ¿no?, como desde fuera, ¿no? Una vez ya tenemos el diagnóstico, los pasos a seguir o la forma de trabajar o, bueno, un poquito la guía hacia las familias, porque al final las familias llegará una vez el diagnóstico. Ya hablamos en su momento que para algunas sea como liberación, ¿vale? Ya sé lo que hay, sé lo que pasa y ahora vamos a ver qué hago con esto, y habrá familias que no, que tengan pues una transición o un duelo hacia, bueno, la Aceptación. aceptación y cómo necesitarán una guía, tanto unas como otras, me imagino yo, ¿no? Para saber cómo actuar, cómo trabajar, cómo estar Claro, con es los que va a niños. depender de en qué proceso llega. Ujú. Dependiendo de cuántos años llevan luchando por un diagnóstico, eh, los profesionales con los que se hayan encontrado, porque eso dice muchísimo. Hay familias que se encuentran profesionales muy buenos que los acompañan en este proceso, y hay otros médicos que lo que hacen es como ponerles piedras en el camino. De yo como mamá veo cosas, te lo digo a ti como, por ejemplo, pediatra, de oye, estoy viendo esto. No, no, tranquila, es normal. Sí, pero estoy viendo esto y con el resto de nenes de su clase, de su grupo de amigos, no lo estoy viendo. No, 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 pero es no. Entonces va a depender mucho de qué tipo de profesionales han encontrado hasta llegar al diagnóstico. Y también va a depender mucho de el diagnóstico en sí. La aceptación no va a ser la misma, o el proceso no va a ser el mismo si es una discapacidad o una capacidad diferente o un trastorno. Si es algo visible, es algo que se ve, como puede ser un síndrome de Down, por ejemplo, una parálisis cerebral infantil o cosas así, o patologías o trastornos que no se ven, como puede ser un autismo, puede ser Déficit de un déficit de atención. atención. Es que va a depender Pero mucho. yo aquí tengo una pregunta. Claro, sí, sí, sí. Porque hay cosas que, como tú dices, ya vienen asociadas con características físicas y el diagnóstico es ya, en el síndrome de Down es genético, o sea, es un Sí. cromosoma que tienen A y B. Pero en el aspecto autista, en otros, el TDAH, yo no sé Ujú. dónde está el límite entre que un pediatra te diga es normal o no es normal, porque ¿dónde está el rango que dice que mi hijo por moverse más tiene TDAH o mi hijo simplemente se mueve más porque es un niño que necesita Es movimiento que ese es físico? el problema. Ahí está mi duda. Claro, Y en el TDAH, en el TEA igual, porque es un abarca espectro. tanto, es un Claro. espectro que Pero si por tú creces eso y te un digo buen profesional tiene que acogerse al DSM, creo que estamos todavía en el 5, 5, sí, el pero DSM es... 5 si no me equivoco, o mm, estará el DSM 6, me imagino que a punto de salir, que es un manual donde médicos y diferentes profesionales de la salud se acogen, y el nene tiene que cumplir más de un ítem. O sea, oye, ahora está súper de moda el no, no, es que yo tengo TDA. No. O mi hijo tiene TDA. No. Tu hijo es un niño de 3 años que no quiere estar sentado, pero porque no le toca estar sentado por edad. ahí. Le toca estar moviéndose. Pretendemos tener, yo siempre lo digo, intentamos el primer año por todos los medios que ese niño aprenda a Andrés, caminar, sí, a se moverse, no mueva. sé qué,
Y cuando los 3 primeros años, y cuando llegan a los 3 años, van en un cole, por ejemplo, sentados en una mesa a hacer ficha. Dices, es que no le, es que es movido. No, es que no le toca por edad estar sentado en una mesa haciendo fichas. En Claro. 3 años lo que le necesita y la forma de aprender es a través del juego y a través del juego manipulativo, físico, pues eso, de moverme por el aula, de investigar mi entorno. Y luego ya aparte es que creo que hay variantes, ¿no? Porque hay nenes que son más kinestésicos, que a través de movimientos donde integran determinados aprendizajes o con mayor facilidad, otros que son más auditivos, ¿no? Que escuchando una explicación pueden... Y otros más visuales, entonces Claro. no todos aprenden igual. ¿Dónde está el límite entre uno que puede ser kinestésico, me la cabeza a tu hija, ¿no? Que dando volteretas podía darte una explicación y a lo mejor la tenía sentada y su mente ya no se concentraba, ¿no? No hace esos links de la misma manera. Y hoy en día, bueno, tu hija puede estar sentada muchas horas, pero en una etapa es Pero como que el porque su hija movimiento... ya es más mayor. O sea, no estamos, incluso aún así, yo no soy partidaria de niños de la edad de vuestros hijos que estén sentados en una mesa. No, lo encuentro, no, sé, 6, 7 años. no le encuentro sentido. Para mí necesitan movimiento. O sea, a mí que salgan del infantil aprendiéndose las letras, que el que tenga interés por aprenderlas me parece genial. Pero va a haber niños que no tengan interés por aprender las letras. O, no, es que por ejemplo, las comparaciones siempre son súper odiosas. No, es que mi hijo ya sabe leer. Mira, le dices, ¿ahí qué pone? Farmacia. No sabe leer farmacia. Es que ha pasado 40 veces por delante y le has dicho, mira, ahí pone farmacia. Entonces el niño asocia un tipo de grafía con Sí. farmacia. Si O le pasa, incluso el color. Claro, y- O como si fuera un símbolo, como si ves un dibujo de una Claro. casa y ya él Por le figura ejemplo, casa, pues ves claro. las letras unidas y ya él las integra, pero como un Claro, dibujo, por no ejemplo, como... algo que es súper común y que tenemos súper a la vista, el tema de la dislexia, o por ejemplo el TDA, que estábamos hablando antes. El Para que no lo trastorno, sepa es trastorno... trastorno de déficit de atención. El H puede estar o no estar. El Es H es hiperactividad. hiperactividad, pero hay niños que no son hiperactivos, que tienen TDA y no son hiperactivos. El problema es que entendemos, el déficit de atención está, para mí, le han puesto mal el nombre. No es un déficit de atención, es justo todo lo contrario. Es que le presto atención a Hiperfoco, todos. ¿no? No. Es que le presto atención a todo. No, mi cerebro no es capaz de discriminar qué es importante y qué no. Entonces, estoy, por ejemplo, en un nene de 6 años haciendo una ficha de matemáticas y oigo los pajaritos fuera y mi cerebro no es capaz de decir, eso ahora no es importante, vamos a centrarnos con esto. Entonces voy a estar pendiente del pajarito de fuera, voy a estar pendiente de la profesora, voy a estar pendiente de mis compañeros, voy a estar pendiente a lo mejor de la etiqueta de la camiseta que me molesta, o de la costura del calcetín que me molesta, o voy a estar pendiente de muchas cosas y entonces va a parecer que no estoy pendiente o no estoy prestando atención. Claro, no tienes la el actividad. foco centrado, que es algo básico para Claro, para captar el la aprendizaje. información necesaria de ese momento, ¿no? Claro, para el La aprendizaje. concentración y demás. Por ejemplo, siempre lo que hablamos de kinestesia, siempre hemos entendido que las sensaciones o los sentidos son 5. No es verdad, No, hay muchos más. mucho Está, menos. entre otros, el vestibular y el propioceptivo, y el nocioceptivo, que es el del dolor. Pero bueno, el propioceptivo es cómo entendemos nuestro cuerpo, cómo vemos nuestro cuerpo solo, y el vestibular es cómo vemos nuestra cabeza en movimiento, o sea, cómo integramos la información que recibimos a través de el movimiento. Entonces, hay niños, por ejemplo, que necesitan moverse para poder prestar atención. Hay niños, por ejemplo, que si te están mirando a la cara no son capaces, por ejemplo, de prestar atención a lo que tú estás hablando. Entonces necesitan estar haciendo algo físico para poder prestar atención. Hay nenes, por ejemplo, nosotros, los terapeutas ocupacionales en general, tenemos muchas peleas con los coles porque pensamos que una forma muy guay de poder mantener un nene con hiperactividad en un aula o con un nene con necesidad kinestésica de movimiento, mantenerlo sentado en un aula sería tan fácil como ponerle una pelota de yoga para sentarse. Si yo me estoy moviendo mientras estoy haciendo la tarea, no me tengo que levantar. Hay muchos profesionales que no entienden que es una necesidad física, que si yo no estoy regulado, si mis cimientos no están bien rellenos, si mi vaso no está bien relleno, yo no puedo prestar atención a otras cosas. Ya. Yo a los papás
porque es difícil de entender. Yo muchas veces a los papás les digo, imaginaros poneros a hacer cuentas con un con una migraña fuerte de cabeza. Es imposible. Primero tengo que solucionar mi migraña para luego prestar atención al resto. Pues con esto es lo mismo. No puedo hacer algo que me requiera mucha atención para luego, o sea, si no tengo primero mi cuerpo bien regulado, es que es imposible. O sea, físicamente es imposible. Yo no puedo estar prestando atención. Por ejemplo, imaginaos cuando os vais de boda o os vais de fiesta y lleváis un zapato incómodo. No vais a disfrutar lo mismo que si vais con deportivos. Porque estás más pendiente de, me va a salir me el duele, Claro, pero todo duele, esto me me devuelve a la pregunta inicial de qué es lo que, entre comillas, hay que corregir o mejorar en el calzar, ¿el sistema o al niño? al Ahí sistema es donde, siempre. pues ahí es Sistema donde siempre. va mi pregunta también, Claro, ¿no? sistema siempre. De dónde está el límite en el diagnóstico, de que no aceptamos la diversidad como diversidad, Mm. ¿no? Necesitamos, también Claro. como adultos, a veces Sí, sí, ponerle sí, sí, nombre sí. nos ayuda a decir, ah, vale, pues esto Por supuesto. es normal, o ya tiene una palabra que lo defina, o ya puedo. Claro, yo por ejemplo con adolescentes cuando llegan diagnósticos más tardíos, normalmente se diagnostican los nenes cuando somos chiquitines, pero cuando son diagnósticos más tardíos, pues yo conozco gente que la han diagnosticado con nuestra edad o chiquillos cuando los diagnostican con 15, 16 años, hay muchos que dicen, es que ya sé que no soy el bicho raro de clase, me pasa esto. Por eso yo soy partidaria de siempre explicarle a los niños lo que les pasa. Obviamente, siempre adaptado, que es lo que habéis hablado vosotros muchísimas veces en el en podcast. su lenguaje. Siempre adaptado a su lenguaje y a lo que el niño va a entender. Ujú. No le voy a hacer una disertación a un niño de 6 años sobre lo que es la dislexia, por ejemplo. Pero sí que le voy a explicar que su forma de aprender a leer es muy diferente a la que puedan tener el resto de sus compañeros. Por lo que decías, cambiamos al niño o al sistema siempre. Si mi hijo, por ejemplo, se aprende a leer, primero aprendemos las letras, luego aprendemos los fonemas, luego aprendemos la P con la PA. La gente, por ejemplo, con dislexia no aprendemos así. Para nosotros es mejor aprender a través de la palabra global, de lectura global que se llama. Primero aprendo la palabra completa y luego la voy desglosando. No me sirve porque para mí, o sea, porque para la persona, por ejemplo, Pero que yo creo que en general, ¿no? Porque los niños perciben el mundo de manera global, no la perciben segmentada en general, ¿no? sí, Lo que tengo en entendido. general sí, pero es lo que hablábamos antes. Habrá niños que les funcione la P con la PA, Exacto. la P con la PA, Porque pa hay y pa, diferentes. papá, Mm. y hay niños que van a necesitar la foto real de su padre para saber que eso es un papá. No tiene sentido. Quiero decir, obviamente va a depender de cada niño. Si no me equivoco, y ahí me vais a tener que rectificar vosotros seguramente, las letras de los nombres se aprenden en infantil, las de cada nombre de cada nene. A ver, sí, normalmente sí, aunque no se debería, creo No se yo, debería. más Pero las debería. letras de tu nombre sí que reconocer tu nombre de forma Claro. global, ¿no? De ver ahí. Sí, pero y sí de que es cazar. verdad que suelen poner la primera letra de un color Sí. diferente, ¿sabes? Entonces sí que como que te ponen todo tu nombre, pero sí que es verdad como que se Señalan centran la en la mayúscula, la- individualidad. Sí. Claro. Entonces, habrá niños que les funcionará súper bien, habrá niños que tienen curiosidad por aprender cómo se escribe su nombre, habrá niños que se la pelen, hablando feo, o sea, va a haber niños que les da les igual, que necesitan actividades con mucho más movimiento. Ujú. Habrá niños que necesiten... Y que necesiten más cubrir necesidades emocionales también, porque hay muchos niños, la mayoría, ¿vale? Pero hay muchos de los que hemos dicho de es que son muy movidos, es que son muy movidos, que igual lo que tienen es una falta, una carencia ahí de emocional, ¿no? De ser visto, sostén, de también de ser visto, de decir, es que si no me muevo, si no salto, si no hago todo esto, nadie me presta atención. Yo creo Entonces, que no es tanto eso. A ver, sí, habrá nenes que obviamente tendrán una necesidad emocional importante. Pero es que muchas veces el tema de me muevo mucho es porque mi cuerpo no funciona si no me muevo. Yo, por ejemplo, a mí me da mucha rabia la palabra
estereotipias o las ecolalias. Bueno, explícalo un Ecolalias, poco. estereotipias son, según lo que se explica, a grandes rasgos y de memoria, son movimientos repetitivos sin una función. Y las ecolalias es lo mismo, pero con palabras. Son vocalizaciones o palabras que el niño o la niña ha aprendido que puede o no utilizar de forma funcional. Para mí, todas las ecolalias y todas las estereotipas tienen una función. Que tú no le entiendas esa función es otra cosa. Pero que un niño, por ejemplo, un niño con TEA, que es súper común, el aleteo, que es el movimiento este que hacen así, es una forma de autorregularse, es una forma de Si ellos necesitan hacer movimiento, así claro, para como calmarse para o gestionar, sí. para gestionar su propio cuerpo. O los nenes, por ejemplo, que se autolesionan, que se pellizcan, que se muerden. Lo único que están haciendo es darle la sensación al cuerpo de, oye, que estás aquí, espabila, muévete, reacciona a esto que está pasando. Puede ser que si tú a ese niño le dejas que se mueva por el aula, deje de autolesionarse o no. Depende de por qué se autolesione. Si me autolesiono, por ejemplo, si lo dejo suelto por el aula, si lo dejo que se mueva libremente por el aula y a él lo que le esté produciendo en ese momento es que el ambiente está siendo tan sobreestimulante, lo que va a hacer es que se autolesione más, se Vale. va a morder más. Por eso por eso yo siempre abogo porque en los coles haya terapeutas ocupacionales, además especialistas en integración sensorial. Porque va a ver y va a evaluar a ese nene a nivel sensorial qué necesita. Ahora se han puesto muy de moda el tema de los cascos para los sonidos fuertes. Pues va a haber nenes que lo necesiten y va a haber nenes que no. Por ejemplo, yo tengo mellizos, hay uno que les la pimpla, que hayan ruidos fuertes, le dan igual, al otro no le gustan. Entonces vas a buscar, ¿le pongo cascos? Hombre, pues no hace falta. Simplemente en cuanto haya un sonido muy fuerte, retirarlo un poco, sobra. No hace falta que los... Porque yo creo que hemos pasado del no los protegemos nada a ya se acostumbrarán a justo todo lo contrario. No, 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 vamos a intentar que no hagan esto, que no hagan lo otro, que no. Y es como, a ver, obviamente hay que cambiar el sistema, pero el sistema va muy lento. Igual que las leyes de educación, aunque todos cada 4 o 5 años tenemos una ley de educación Pero nueva, yo creo que por por lo eso, menos aquí en yo creo que España. por eso no avanza. Claro, Porque- pero aparte de eso, porque no se ponen en práctica. La gente que hace esas leyes o la gente que hace esas normativas no está en un aula. O igual que las leyes de medicina, quien hace los protocolos de medicina no está en un aula o en un hospital en ese momento. Jolines, yo he tenido pacientes que los médicos les han dicho auténticas burradas de venir la madre desesperada diciendo, Marina, es que me han dicho esto y es como, ni se te ocurre hacerle caso. Por ejemplo, una nena que comía muy poquito y el médico se le ocurrió decirle no le des biberón. Hombre, pues en el biberón toma leche. Por lo Claro, si es menos lo único que come, además, la niña decirle, mamá, si me quitas el biberón, olvídate, no, 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 no voy a tomar leche. Y le quitas un alimento más. Cuando no hace falta, me refiero. Obviamente, los biberones, cuanto antes pasemos al vaso, mejor. Pero va a haber niños que en ciertos momentos de su día o de su semana va a necesitar el biberón. Pero una pregunta, por ejemplo, ¿esa niña que comía poco estaba saludable o manifestaba síntomas de No, no, en desnutrición? teoría estaba saludable. Pues Pruebas y todo. ¿quién dice cuál es la cantidad de alimento que tú debes ingerir en tu cuerpo? En ese caso era la variedad. Porque solo comía literalmente También 4 hablo de la alimentos. variedad. He sido de los que he comido 4 alimentos durante A ver, gran parte de mi obviamente. infancia. Luego desperté y ya ves los sabores. Sí, ya sí. lo- Además, a Pero, mí me resulta curioso porque tengo amigos que han comido, de pequeños han comido 2 o 3 cosas y de adultos comen mucha variedad. Casos al revés, de niños que cuando eran pequeños comían de todo y luego no comían nada. que es lo más habitual, entre comillas, ¿no? Claro. Que tengan una amplia gama y luego vayan siendo más Pero es normal. segmentarios. Yo, por ejemplo, más- cuando los papás vienen y nos dicen, queremos trabajar temas de alimentación. Vale. Vamos a hacer un listado de lo que come a lo largo, lo que come el nene y lo que comes tú, lo que me coméis vosotros como familia. Y a veces te dicen cosas y dices, no, es que quiero que mi hijo coma lentejas. Ya, es que de todo el listado que tú me has dicho que tú comes en casa, no hay lentejas. No es que a nosotros no nos gustan. Ya, hombre, pues no le pidas a tu hijo que coma algo que tú no comes. claro. Por eso. Y luego a veces los padres nos preocupamos, también venimos si arrastramos el inconsciente colectivo, pues de Por supuesto. pobreza y de tal, donde
los alimentos hay que comérselos porque hay que... ¿Sabes? Como que Eso es ahí hay... verdad. Claro, entonces ahí hay mucho que trabajar, pero me Claro. refiero, ¿quién dice qué cantidad de nutrientes tu cuerpo necesita? Porque a lo mejor una persona necesita X, esa niña, si no estaba desnutrida, si no le faltaban... porque hay casos que sí, donde Ujú. ya eso se hace excesivo Sí, sí, y eso sí, sí. repercute en el En la físico. salud. Exacto, Sí, sí, entonces, sí. bueno, ahí Ahí nos sí, vamos ahí hay pero que otras intervenir. veces, como madres y desde la buena intención, ponemos el grito en el cielo cuando yo es donde está el límite. Claro, En todo, ¿no? En pero dónde el está límite, la frontera que separa lo saludable de lo saludable, un diagnóstico de un... yo creo que el límite está en yo como madre estoy tranquila. Me refiero, siempre y cuando no sea patológico tu actitud como madre. Me refiero, habrá madres y padres, ¿eh? Cuando digo madres, que se sientan incluidos los padres también. Lo En siento, general, la en el vida, arte de la la vida es maternidad, así de no. dura. Cuando hay una madre que está tan obsesionada con mi hijo no come nada, no come nada, no come nada, no come nada, y el niño está sano, la madre genera, entre comillas, un trastorno obsesivo. Vale, en ese caso no. Pero en el caso, por ejemplo, yo he tenido nenes con TEA, por ejemplo, con selectividad alimentaria, que si no era jamón york, por ejemplo, de esta carnicería y de esta marca, no la quiero. Eso me ha pasado a mí. Claro, De adulta, ¿eh? pero quiero decir, sí, hay sí, cosas que pero sí. porque nos hacemos, yo por ejemplo a los papás siempre les digo, todos tenemos derecho a que haya cosas que no nos gusten. Yo, por ejemplo, no como carne, sé que me va a durar poco porque yo quiero que mis niños coman carne y como los niños comen por imitación a partir de cierta edad y yo quiero que ellos coman de todo, me va a tocar comer carne. Pero, por ejemplo, el otro día los chicos comieron hígado y yo cuando comía carne tampoco comía hígado. No puedo con su sabor, ni con el olor, nada, ni Yo con la textura, tampoco, el hígado yo nada, tampoco. no puedo con él. Entonces, mis hijos les gustó y perfecto, van a comer hígado en casa de sus abuelos. Eso En mi es. casa no van a comer hígado. Entonces, va a haber cosas, todos tenemos derecho a que haya cosas que no nos gusten, pero no puede ser que no nos gusten. No puede ser que tu alimentación, por ejemplo, como el caso que tuve hace muchísimos años un nene que solo comía arroz caldoso. No puede ser que para desayunar, comer y cenar solo comas arroz caldoso. Porque además, en el caso de este nene, teníamos rabietas muy fuertes, teníamos unas hipoglucemias y unas hiperglucemias bestiales, teníamos un sobrepeso muy marcado en un niño de 7 u 8 años Sí, que con ahí ya le dificultades ya de estaba afectando a la movimiento, salud claro. física. Entonces, ¿en qué momentos intervenimos? Yo, por ejemplo, con las familias digo, yo no quiero que coman todo. Yo quiero que por lo menos quieran probarlo. Si lo prueban, no les gusta, me parece genial. Pero por lo menos que lo prueben. Porque creo que es importante que ellos entiendan que puede gustarte o no una cosa, pero tienes que por lo menos probarla. Porque al final, pues yo qué sé, hay gente que no le gustan los No, guisantes. no, en nuestra casa se prueba hasta 3 veces. Porque Claro. según mi pareja, el paladar hasta la tercera vez lo Son sacó 5, pues dile Por a tu 5. marido, Bueno, a tu déjalo, pareja que déjalo, son que ya 5. eso. No, Pero pero cuando porque... prueba 3 veces pero el te chiquillo, explico la tercera ya puede... Vale, ahora sí que sabemos que no te gusta, ¿no? Sabéis que desde que me dijo su marido la teoría esta, lo hemos aplicado nosotros y a mi hijo pequeño muchas de las cosas que no Vale. le gustaban Pues no, han terminado gustándole. pues no son 3, son 5. Pues mira, con 3 son Porque- suficientes. En mi caso, Claro. le obliga, o sea, no lo obliga, sino que esta es la segunda vez, la tercera. Ya Pero tú ¿por qué decides- 5? Porque tenemos 5 sentidos. Bueno, eso Uno es es lo la que dicen, temperatura. y yo también No, coincido sí, que no, hay no, mucho yo tengo más. muchas más, pero me refiero. Una es la temperatura, una la pruebo por temperatura, una la pruebo por textura, una la pruebo por sabor, una la pruebo por color y otra la pruebo por olor. Entonces, necesito poder probarla muchas veces para ratificarme que no me gusta. Pero yo también soy partidaria de, si el niño dice que no, no. Hombre, hay veces que es obvio que ya esa primera vez le está produciendo, Sí, sí. y hay otras que es, me lo como, pero Pero ahí no me gusta, Claro. ¿sabes? Mi Como, hijo es, me gusta pero no tanto. no, ¿sabes? Yo con mi padre- Bueno, pues lo pruebas 3 veces y ya decidimos, pero hay veces que con una sola puede ser la textura, como tú dices, o el puede olor. ser el olor que ya no te entre, ¿no? No, no, no. Yo, por ejemplo, mi padre come de todo, y él siempre dice, no es mi sabor favorito. Él no solo, por ejemplo, con los garbanzos, a él los garbanzos ni fu ni fa. Se los come, sí hay que comérselos, pero no es algo que le llame mucho. Entonces es como, bueno,
no es mi sabor favorito. Claro. Entonces, pero es lo que digo, todos tenemos derecho a que haya cosas que no nos gusten. Exacto, totalmente. Pero de yo, por acuerdo. ejemplo, yo soy de las que se quita todas las etiquetas de la ropa. Yo, por ejemplo, a mí el puré de patatas me da un repelús que me muerdo. Las patatas me las puedo comer de todas las formas, menos Mi hijo el puré es el una puré. textura que él no. O sea, No, no, no se la tampoco. presentes de ninguna manera. No. Yo, Tampoco por ha ejemplo, comido mis pollo, no hijos sé por el baby leg weed, no por qué, pero No, no tiene nada no que ver. tiene Yo he que ver comido porque papillas y no, y tampoco mis las hijos sé. han hecho sí. BLV Y les y encanta. le comen cremas, comen puré No, de no. patatas, comen Yo sí. mis hijos, Y por luego ejemplo, las también hacen verduras BLV. enteras también. Claro, mis hijos, por ejemplo, hacen BLV, habrán tomado 3, 4 potitos y los últimos han sido esta semana porque estaban malísimos y les costaba tragar. Entonces dijimos, bueno, pues potitos más fácil de tragar y por lo menos que coman porque no estaban comiendo nada. Pero si no es por eso, en mi casa no se hace una crema de verduras porque a mí no me gusta. Prefiero comerme el calabacín, la fruta, la verdura por separado que toda triturada. A mí no A mí me me pasa al revés. Claro, a mí no me gusta. Entonces, ¿que sí que hacemos crema de calabacín de vez en cuando? Sí, la hacemos. Pero, jolines, si tú le... Esa es otra. Porque es tan beneficioso el BLV. Porque le presento todos los alimentos. Si yo le presento un potito, por ejemplo, a un No bebé... sabe discriminar los Claro, sabores. No sabe que esta pasta sabe a esto. O sea, No, todos estos no alimentos no juntos, sabemos a lo que sabe porque además no les decimos de lo que es. ya. Vamos a comer. Y le voy poniendo y es como, sí, pero esto que me estás dando, ¿qué es? O sea, ¿qué lleva? Mm. No te puedo decir no me gustan las lentejas Eso, porque en el puré no sé si hay lentejas o no, no las he Claro, visto nunca. Claro, eso es totalmente. A mí las cremas ahora ya de más mayor sí que me gustan, pero a mí los purés y todo eso de pequeña no me gustaban mucho. Pero sí que es verdad que había como igual algunos que me gustaban más que otros. Claro, pero o no tal. sabías por qué. No sabía por qué. No sabía qué era el ingrediente que llevaba, Y que era entonces- lo que me estaba haciendo que no. O sea, esto lo tolero, pero esto es que no. Yo el de calabaza que a ti te encanta, yo no puedo con ese dulce. A mí es que la calabaza no me gusta directamente. Ya, a mí es que la No me gusta calabaza no me la gusta nada. mucho. Y yo luego, porque sí que es verdad que es muy dulce, le ponemos taquitos de jamón. Sí. Entonces, Pero claro, aún tiene así ahí el es como contraste si con- ese. No, pero a Pero ver, porque- es a lo que te acostumbras. También al final es lo que ves en casa. Me refiero al final, el tema de alimentación no tiene que ver solo con un tema de sabores. Hay que ver también cómo lo gestionáis en casa. Por eso me cuesta un poco entender que un niño solo coma arroz. Hay algo, aparte del Es niño, que- creo que ha fallado en ese Sí, pero sentido. estamos hablando de Porque cosas diferentes. Yo he visto niños tirarse, o sea, por ejemplo, tú dices que no comes carne, pero que ellos comen el ejemplo. He visto niños vegetarianos que cuando ven un trozo de carne, sin tener el ejemplo en su vista No, les... Claro, Bueno, pero olfato, no sé en lo mi que caso, será, pero... no, pero en mi caso, a ver, en mi caso yo no como carne por una cuestión mía, porque yo he comido carne hasta hace 8 años sin problema. Dejé de comer carne en su momento y siempre he dicho, en cuanto los niños empiecen a repetir o a imitar lo que yo haga, como yo quiero que ellos coman de todo, yo voy a hacer el esfuerzo y voy a comer de todo. Y cuando ellos empiecen a preguntar de dónde viene el pollo y eso, ya tenemos, Nuestras conversaciones. claro, ya tenemos las conversaciones y que ellos decidan, siempre y cuando tengan una alimentación equilibrada, qué es lo que quieren comer. Pero no, es que estamos metiendo en el mismo saco niños sin ningún tipo de patología y niños con patologías. Por Claro, eso ejemplo, es a lo que iba ahí yo. estamos. Hay niños con una selectividad alimentaria muy bestial. Yo te estoy diciendo una nena, por Eso le ejemplo, pasaba, le de pasa 5 o 6 al años. hijo de la chica que vino aquí. Claro, Le pasa eso. yo tengo, por ejemplo, una nena de 5 o 6 años que no era capaz de comerse 2 cucharadas de yogur porque le daban arcadas. Porque el punto de reflejo que en los bebés está en la punta de la lengua y conforme empiezan a comer se va retrasando, porque si no, todo lo que meteríamos en la boca lo vomitaríamos. Por eso un niño, el riesgo de asfixia es muy complicado porque tiene el punto de arcada muy en la punta. Entonces, Sí, era muy conforme complicado. entra algo que ellos notan que no, lo tiran. Entonces, este punto de arcada se va atrasando. Hay niños que, siendo más mayores, siguen teniéndolo mucho en la punta. O niños, por ejemplo, que no saben qué tienen que hacer con su lengua dentro de la boca. Entonces, me meto algo en la boca y no tengo muy claro porque mi motricidad fina o gruesa no es suficiente como para saber gestionar qué tengo que hacer con eso en la boca.
Niños, por ejemplo, el típico de, es que la carne se le hace bola, porque todavía está succionando. No está Pero le está masticando. sacando como el Le jugo está a la sacando, ahí carne. estamos, le está sacando todo el jugo y entonces, claro, luego aquello se hace una pelota y no hay Dios que se lo trague, porque está hecho una pelota. Entonces, en esos casos lo va a tener que tirar y vas a tener que hacerle o trozos más pequeños o vas a tener que presentarle la carne de otra forma hasta que ellos, porque los músculos que funcionan para la succión del pecho del biberón y las de la masticación son antagonistas, no pueden funcionar a la vez. Si funciona uno, no puede funcionar el otro. Entonces, el niño tiene que empezar a distinguir cuándo tengo que succionar y cuándo tengo que masticar y tragar. Porque cuando succiono no genero saliva, solo trago. Cuando mastico sí tengo que generar saliva. Entonces, no, de hecho, por ejemplo, tenemos nenes que no hablan, que no tienen lenguaje verbal, empiezan a masticar, empezamos a trabajar todo el tema de darle sensibilidad a toda su parte bucal y empiezan a hablar. ¿Qué dices? ¿Ha empezado a hablar de repente? Y dices, no, es que tenía una musculatura muy blandita en su boca y Ese era es uno de los incapaz beneficios de... también que dicen del BLV, Entre otros. que normalmente los niños empiezan como a hablar antes Claro, cuando pero si no tiene ninguna patología. No, Si claro, yo tengo claro, una sí, 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 patología sí. de base, si yo, por Sí, ejemplo, puede tengo ser un que con niño que patología no, es hipotónico, son los igual no típicos puedes niños hacer que son BLV súper con esos blanditos, niños. aparte de que no puedes hacer BLV, hay niños que son muy blanditos, que son los que ves que son más mayores y dices, es que es muy bebote, pero es muy bebote por eso, porque son muy blanditos. Entonces, a niños así no les puedes meter, por ejemplo, un BLV muy bestia, tienes que hacerle una mixta. Pues si le haces un BLV con cosas muy duras, se te va a atragantar seguro. Porque no sabe qué tiene que hacer con ello en la boca. Y que su musculatura, porque al final la lengua es un músculo con su musculatura, si está como Y muy... tienes que saber cómo Claro. funciona, tienes que saber que el bolo alimentario tiene que ir de un lado para otro, que tienes que masticarlo, aunque no tengas dientes. Pero tienes que saber qué tienes que hacer con tu boca. Ujú. Y eso lo aprendes a base de repetición. Pero hay nenes que no tienen esa musculatura para hacerlo. Hay nenes que no tienen la posibilidad. Que no se les presenta alimentos de mamá o el papá, que es el que le presenta un alimento, el nene se medio atraganta y ya no le vuelve a presentar más que purés. Y dices, pues bueno, no le estás es lo mismo que hablamos de los cascos. Si yo no le presento diferentes estímulos, los va a rechazar todos a la larga. Cuantos menos estímulos les presente, menos aceptación va a tener a ellos. Ya, lo que pasa es que yo creo que ahí también es muy importante tú como padre como estés, ¿sabes? Porque si a ti te pone nervioso presentarle trozos, porque Claro, una pero vez se te ha medio atragantado y te pone nervioso, pues eso el niño lo va a por percibir. supuesto, pero entonces que se los presente otra persona o presentarle trozos de otra forma. Presentarle trozos, por ejemplo, si con un trozo de zanahoria a medio cocer se ha atragantado, dale una zanahoria totalmente cocida. Que él mismo va a hacer puré con las manos, Ujú. pero no le prives de presentarle el alimento solo. Ya, No porque te presente, yo qué sé, pues eso, por ejemplo, no porque te hayas atragantado con una piel de garbanzo, por ejemplo, no le vuelvas a no presentar garbanzos. Pues te los voy a presentar en forma de hummus o te los voy a presentar de una forma que estén muy chafaditos para que tú los puedas manipular. Pero si no te los presento, es como si nosotras, no sé, comiéramos un día algo y dijeras, no, no, es que eso ya no lo quiero, no lo voy a comer nunca más. Hombre, pues yo por lo menos soy partidaria de intentar una vez más. 3 veces. Cinco, las que hagan falta. Pero sí que presentarnos, sí que darles la posibilidad de que lo vuelvan a hacer.